nuestro queridísimo Santiago Carranco. Él es académico, investigador en temas de relaciones internacionales y economía política internacional. Santiago, qué gusto saludarlo. Buenos días y bienvenido. Gracias por conectarse con la audiencia de WQ Radio. Sabemos que acabó de llegar recientemente de Bolivia, en donde participó como observador internacional, así que quisiera comenzar la entrevista preguntándole cómo vio el desarrollo del proceso electoral en Bolivia y por qué la izquierda, representada por el movimiento al socialismo, se quedó sin pan ni pedazo dentro de la preferencia electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenido. Luisa, buenos días. Siempre para mí es un placer estar en WQ Radio y también un saludo para todos quienes nos escuchan el día de hoy. En efecto, voy a hablar obviamente desde mi posición de académico y desde director del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UID para referirme directamente al tema de Bolivia. ¿Qué es lo que sucedió en general? Primero, que las elecciones se preveían como algo que iba a estar bastante problemático per se, justamente por esta llamada de Evo Morales en un inicio a votar por el nulo, ya que no fue apto justamente para poder participar en las elecciones. También se vio en ese momento un desquebrajamiento en el movimiento de las izquierdas, se vio todo un desgaste que ya se venía dando justamente en la administración del presidente Arce, y ahí es donde se fraguan justamente estas elecciones, en donde sí el resultado es un tanto sorpresivo, sobre todo porque el primer lugar se lo lleva Rodrigo Paz, quien es hijo de un expresidente, pero que en las encuestas oficiales no estaba en sí dentro de los primeros. Obviamente llega a segunda vuelta con el Tuto Quiroga, quien sí se denotaba justamente dentro de las encuestas en sí. Es sorpresivo porque lo que estamos viendo es, en efecto, dos candidatos que llegan a segunda vuelta en donde están obviamente en el rango político dentro de las derechas. Podríamos decir que el Tuto Quiroga es un poco más, o quiere hacer un ajuste macroeconómico un poco más fuerte, mientras que Rodrigo Paz, y tal vez por eso es lo que los analistas presumen que tiene esta votación, es porque en efecto demuestra que quiere realizar un cambio, pero lo quiere hacer de manera progresiva. Entonces, estas son las dos visiones que tiene ahora, obviamente, el pueblo boliviano que tiene que escoger. ¿Por qué el pueblo boliviano decidió darle la espalda a la izquierda, que por una veintena de años ha sido la que ha estado dentro de la preferencia del pueblo boliviano? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ese cambio radical de izquierda por 20 años ahora hacia la derecha? Creo que hay una serie de factores. El primer factor es obviamente un desgaste natural, como usted bien lo dice, 20 años de una administración que en un inicio, y estoy hablando en sí del general dentro de la administración de la izquierda y del MAS per se, que en un inicio tuvo buenos resultados, que en un inicio elevó la calidad de la vida de las personas, pero que ahora en la última administración del presidente Arce justamente falla en la experticia de él, que es la economía. ¿Qué es lo que está pasando? En Bolivia hay una tremenda escasez de dólares. Esto es algo que justamente pudimos constatar, en donde es interesante porque el cambio está más o menos alrededor de 6 bolivianos. Un dólar te compra 6 bolivianos. Pero como hay esta escasez del dólar y a veces muchos empresarios necesitan hacer transacciones rápidas para continuar la producción, terminan comprando dólares inclusive en 15 bolivianos o en 20 bolivianos, que pueden llegar 4 veces más al precio oficial. Esto claramente genera una disyuntiva entre lo que nos dice el gobierno central que tiene que ser la economía y lo que en verdad pasa. Entonces, esta disfuncionalidad entre el mercado boliviano, esta dinamización que justamente quiere o necesita el mercado boliviano para poder continuar con lo que está dentro de la visión del gobierno, es lo que genera esta fragmentación. Entonces, ¿esto qué ha causado? Por ejemplo, esto ha causado una serie de escasez dentro de Bolivia y de las más grandes, obviamente, la escasez de gasolina. Existen largas colas de autos para poder pugnar por un poco de gasolina. Muchas veces estos autos se quedan sin gasolina porque llega un tanquero y simplemente abastece a una parte de la población. Entonces,
el boliviano ya viene luchando justamente con todas estas cuestiones desde hace algunos años, y claramente por eso es que también la izquierda, y este es otro de los factores que creo que hay que tenerlos en cuenta, que la izquierda se desunió, y creo que justamente su líder máximo en este caso, que es Evo Morales, que tiene varios procesos pendientes, el cual está resguardado en una localidad en Cochabamba en donde el ejército y la policía no pueden entrar porque tiene ahí su propia protección. Creo que todas este tipo de cuestiones, las faltas de procesos, ha generado esta desunión dentro de las izquierdas bolivianas, quienes no pudieron en sí aglomerar un solo candidato para poder en sí hacer frente. Entonces, estos son justamente los resultados. Más o menos el 6% de la población vota por la izquierda, vota por la continuidad del MAS, pero tenemos casi un 50% de la población que les dice ya no queremos este modelo, necesitamos salir a un modelo más a la derecha, por así decirlo, necesitamos hacer los ajustes que sean necesarios específicamente para poder transparentar la economía, poder tener acceso justamente a los productos que necesitamos y ya no tener estos procesos de escasez, ya no tener una economía que nos dice el gobierno que es de una forma, pero que en el mercado se ve de una manera completamente diferente. Si bien la economía redunda como un efecto cascada, si está bien, todo florece y hay progreso y hay crecimiento, y cuando ésta se estanca o hay problemas, obviamente también repercute y se refleja en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de un pueblo y de un estado. Pero más allá de este tema, ¿cuáles considera Santiago, usted que estuvo allí, que pudo palpar y vivir de cerca la realidad? Son pocos días, pero uno tiene usted la suficiente sensibilidad para un poco entender cuáles son las problemáticas que está enfrentando el pueblo de Bolivia. Además del tema económico, ¿cuáles resumiría usted serán los grandes desafíos que deberá enfrentar el próximo gobernante de Bolivia, ya sea el señor Paz o el señor Quiroga? Y dicho sea de paso, ¿quién cree usted que realmente tiene mayores posibilidades, más allá de que Paz está, entiendo, con algunos arriba, votos más arriba, pero a veces eso tampoco implica que ya en una segunda vuelta puede ser o no el ganador? Todo puede cambiar en la política como en el fútbol. En efecto, Luisa, y sí me remito, yo de verdad considero que el mayor problema que pude palpar, inclusive en la cotidianidad, es el tema económico para los bolivianos. Es un tema bastante complejo porque acordémonos que eso afecta a toda la vida, o sea, eso afecta también a la calidad de trabajo que ellos tienen, eso te afecta directamente en la remuneración que ellos tienen. ¿Por qué? Porque estamos hablando que ellos reciben una remuneración, la cual está pareada directamente con un dólar oficial, pero que ese dólar oficial realmente no lo encuentras en ningún lugar y que no vas a encontrar esos precios en ningún lugar. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que obviamente el ciudadano de a pie tenga, si bien es cierto, nominalmente tenga el mismo sueldo, pero que cada día ese sueldo represente menos. Eso quiere decir que puede comprar menos carne, que inclusive no hay cómo comprar en sí gasolina, que tienes que hacer las largas colas justamente para esto. Y para el productor, para quien es emprendedor en Bolivia, ¿cuál es el problema? Que no puedes justamente conseguir una serie de productos. Entonces, esto obviamente ralentiza los procesos, hace que tengas que despedir personas, hace que no tengas la producción y no tengas, y esto se convierte en un círculo vicioso en el cual después no tienes los compradores para estos temas. Entonces, ahí es donde yo creo que está el primer gran desafío. El gran desafío es ajustar las cuentas macroeconómicas. Esto como se lo ha visto, Quiroga lo ha dicho que lo va a hacer de una forma más agresiva, mientras que Rodrigo Paz lo va a hacer de una forma más progresiva. Entonces creo que esa es la línea diferencial en este momento. Otro de los grandes problemas que tiene Bolivia en este momento, yo creo que ya va ligado directamente a la administración pública, a los servicios públicos, que son bastante ineficientes y que han ganado tanto poder que de una u otra manera se sienten que pueden estar, han estado ahí ya por 20 años muchos funcionarios y que obviamente han ralentizado sus procesos y no están proveyendo con la misma calidad que lo deberían hacer a todo el pueblo boliviano. Entonces yo creo que esta reestructura dentro de la administración pública, tanto en personal, tanto como en modernización de una serie de políticas que le van a otorgar servicios al ciudadano, son importantes. ¿Cuál es el tema también un poco más álgido acá, ya yéndonos al tema internacional? Es
cómo se va a tratar los recursos estratégicos de Bolivia. Estamos hablando del gas natural, estamos hablando específicamente del litio, que es algo extremadamente importante en este momento y que justamente es una de las grandes pugnas que se tiene. Este va a seguir siendo manejado de una forma de resguardo estatal, como se lo viene haciendo hasta ahora, se lo va a privatizar. Como va la tendencia tanto de Quiroga como Paz, en efecto creo que esta va a ser la vía, y ahí va a ser muy importante entender con qué empresas en sí se van a generar las alianzas para extraer estos recursos. Van a ser empresas chinas, van a ser empresas estadounidenses, van a ser empresas europeas. De una u otra manera se preveyó como que en el anterior gobierno el Tuto Quiroga estuvo mucho más cercano a Estados Unidos, entonces se podría prever que con él podría ser esta vía. Y también para contestar en sí su pregunta final, ¿quién puede tener mayores posibilidades? Bueno, se dice que Quiroga es quien justamente puede generar muchas más alianzas con todos los partidos. No obstante, esta forma progresiva, la cual ofrece Rodrigo Paz para poder generar estos ajustes, podría atraer también al público de la izquierda. Lo que sí es cierto en este momento es que en temas de coaliciones, Quiroga puede tener un poco más de ventaja, pero tal vez en tema de llegada directo al público es donde Rodrigo Paz ha hecho una campaña bastante austera. Esto es justamente algo que me comentó, bueno, que me comentaron y que pude entender que es algo importante para el boliviano. Esta cercanía con la gente que Rodrigo Paz ha logrado justamente capitalizarlo. El cierre de campaña de Tuto Quiroga, por ejemplo, fue al estilo Trump, fue una gran fiesta, fue una tarima, fue con artistas, fue una presentación de su vicepresidente, quien es un empresario tecnológico allá en Bolivia, que tiene bastante pegada con los jóvenes, fue él conversando, mientras que el cierre de campaña de Rodrigo Paz fue ahí con la gente sentado como una forma más cálida, más cercana. Entonces también estos dos tipos de llegar justamente al pueblo boliviano van a tener un efecto, porque hay muchos bolivianos que sí prefieren el tema mucho más formal, mucho más tradicional, que esto también ha sido una crítica, por ejemplo, al vicepresidente de Quiroga. Pero también muchos bolivianos, y sobre todo este voto que puede ser capitalizado de la izquierda, sí prefieren esta cercanía de la gente que podría tener Rodrigo Paz. Vamos ahora a pasar al tema de Venezuela y Estados Unidos, oiga, que es el que tiene encendidas las alarmas y las alertas, sobre todo después de las declaraciones que esgrimiera Nicolás Maduro cuando responde al despliegue militar de Estados Unidos en las costas del Mar Caribe y dice, ningún imperio va a venir a tocar el suelo sagrado de Venezuela. Y aquí dos preguntas en uno y quiero apelar a su capacidad de síntesis para tocar otros temas. ¿Hasta dónde está dispuesto, cree usted, a llegar a Estados Unidos y su presidente Donald Trump con relación a Venezuela? Uno. Y dos, ¿está Maduro en capacidad, él y su milicia, en capacidad numérica de hombres, de tecnología y de recursos para hacer frente a una fuerte embestida de Estados Unidos? Voy a darle mi respuesta en tres partes súper rápidas para poder entender. El mundo cambió su percepción de cooperación internacional hacia una militarización. Esto es lo que estamos viviendo ahora y esto es un cambio que ya se está palpando en todo lado. Por otra parte, creo que Trump sí tiene una estrategia bastante impredecible. Lo que sí nos damos cuenta es que obviamente estamos volviendo a un realismo en donde ya no le importa mucho el contexto internacional y el sistema internacional, sino netamente los intereses de Estados Unidos. Entonces, sí, dentro de los intereses de Estados Unidos está directamente alineados en que tienen que derrocar al régimen de Maduro, por así decirlo, justamente algo que Trump ya lo mencionó, que no lo está reconociendo como un presidente, sino como un líder de un cártel, eh, lo va a hacer. Ahora bien, sí hay que entender que el gobierno de Trump, la administración de Trump es bastante impredecible y que está preponderando los intereses de Estados Unidos. Si de una u otra manera logra Venezuela de Maduro alinearse a los intereses de Estados Unidos, no veremos ningún tipo de conflicto. Y la tercera pregunta es bastante simple de responder, no. O sea, Venezuela ni ningún país en el mundo tiene la capacidad de controlar una embestida de Estados Unidos. Esto lo vimos en la guerra de los 12 días y medio entre Irán e Israel, cuando Estados Unidos se paseó libremente por el suelo iraní. Hay que acordar que el ejército iraní es uno de los mayores preparados de todo el mundo. Entonces, si Estados Unidos pudo hacer esto en Irán, puede hacerlo en cualquier país del mundo.
Ahora, qué mensaje está enviando Estados Unidos a través de este despliegue de fuerzas aéreas y navales en el Mar Caribe para las mafias y el crimen organizado internacional que operan en Perú, en Colombia, en Ecuador y en los demás países de la región? Porque desafortunadamente, y hay que decirlo, y no estoy faltando a la verdad, estos están, nos tienen acorralados y acordonados, sin dejar de citar la importancia del esfuerzo que hacen, en este caso, nuestro gobierno, el gobierno del Ecuador, por desterrar en una lucha fuerte y decidida a la presencia del crimen organizado transnacional. Bueno, a mí me tocó un tema que lo estudié muchos años. Justamente yo, mi especialidad en mi doctorado es en las economías informales. Y lo que hay que entender, y esto ya lo he dicho en varios lugares, y inclusive dentro del gobierno nacional ya creo que se ha entendido este tema, es que no estamos luchando con un crimen organizado de bandas internas. Estamos, o sea, en América Latina existen grandes corporaciones, estamos hablando de grandes conglomerados empresariales que tienen justamente lazos directos con el narcotráfico. Entonces, el problema es muchísimo más grande porque esto llega ya directamente a un nivel político, influye directamente inclusive en la macroeconomía de los países. ¿Qué quiere decir? El aporte justamente que tiene el narcotráfico, el blanqueamiento de dinero, las industrias que están ligadas con ellos directamente y en la economía formal de nuestros países es bastante extensa. Entonces, el problema per se no es coger y bajar la cabeza de una persona, no, es una estructura que hay que ir limpiando día tras día tras día. Esto es importante entender. Entonces, las políticas que tienen que ir justamente para poder solventar este tema desde América Latina tienen que ser completamente alineadas y homogenizadas entre los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos pelearnos con los estados si no necesitamos cooperar justamente para poder limpiar, porque no estamos enfrentándonos con un crimen en Ecuador, Colombia nos enfrenta con un crimen en Colombia, Perú con un crimen en Perú y México con un crimen netamente en México. No, son corporaciones transnacionales que exceden justamente cualquier frontera. Esto es importante comentar. Y por otra parte, ¿qué está haciendo Estados Unidos frente a este tema? Yo creo que la estrategia que está tomando Trump es una estrategia hiperrealista. El realismo en relaciones internacionales es cuando netamente tú velas por tus intereses estatales y si esto va a ayudar a alguien o va a perjudicar a alguien, esto a mí no me importa. Yo simplemente hago un cálculo viendo cómo yo alineo mi estrategia a mis intereses nacionales. Esto es exactamente lo que estamos viendo dentro del gobierno de Trump. Por eso es lo que mi comentario anterior. Si en este momento tanto el gobierno de Maduro se alinea a lo que Trump quisiera, a lo que Estados Unidos quisiera, creo que ahí no veríamos ningún conflicto. Lo que estamos viendo ahora es que justamente está Venezuela sí está completamente desalineado hacia dónde quiere ir Estados Unidos. Y ahí es donde vemos estos problemas. ¿Qué está ofreciendo Estados Unidos en este momento? Más allá de una lucha directa contra el crimen organizado, porque eso al final termina siendo un problema nuestro, un problema de nuestra región, lo que creo que Estados Unidos está generando es una influencia o acrecentando su influencia dentro de la región, algo que perdió en el primer milenio frente a China. Creo que por eso es que también está utilizando este escenario de inseguridad, de narcotráfico, para ofrecer cierta cooperación en términos de seguridad interna, pero al final esta cooperación, como le digo, tiene que ser también enmarcada en un proceso regional, si no, esto simplemente va a quedar como una transferencia de recursos que al final no va a servir para mucho. Ahora, porque solo para terminar, sí. El problema que tenemos aquí en Ecuador, créanme que lo tienen en Colombia, lo siguen teniendo, lo tienen en Perú, en Bolivia está también el crimen organizado y obviamente en los países de Centroamérica sigue siendo bastante fuerte, es un problema transnacional. Ahora, pero el objetivo es capturar a Maduro. Él ha ofrecido y ha redoblado recursos y ha ofrecido $50 millones por la cabeza de Maduro. Con Nicolás Maduro fuera del poder, en el escenario de que Estados Unidos cumpla con eso que ha dicho públicamente, ¿cuál va a ser el futuro que le espera a Venezuela y de la mano con ello a los países circundantes, a Colombia, a Perú, a Ecuador, que tenemos una alta migración de venezolanos
que de alguna manera implican y constituyen también otra preocupación para los gobiernos de los diferentes países, porque son gente que necesita atención, que necesita acogida, que no se les puede cerrar las puertas, pero no podemos olvidar que acá también tenemos nuestros propios problemas. A ver, en efecto, la pregunta tendría tenemos que hacer un programa propio para hablar de esto, pero en efecto, vamos a tratar de responder esto. ¿Qué pasó en las últimas elecciones en Venezuela? En las últimas elecciones en Venezuela, que se firma un acuerdo en Barbados justamente para poder que tener observación internacional, para que éstas sean libres, para que se respeten los procesos, para que no se condenen a candidatos, Maduro decide no cumplirlas. Entonces, ahí ya vimos una ruptura completa, bueno, más aguda justamente porque ya habíamos visto ciertas rupturas en la democracia y en la constitución venezolana desde hace mucho tiempo. No hay una división de poderes ahí desde hace algún tiempo, no hay pesos ni contrapesos. Entonces eso es lo que se tiene en Venezuela, pero la última vez en estas elecciones ya se dio lo que pasó, no se cumplieron los acuerdos. Y ahí es donde surge también la figura, obviamente, de María Corina. Creo que María Corina Machado es una gran lideresa venezolana que de una u otra manera ha logrado y ha tenido esta capacidad de aglomerar a toda la oposición. No obstante, también la respuesta de Maduro fue bastante fuerte porque a sus allegados los persiguió políticamente, tuvieron que resguardarse en una embajada, después ya no se los reconoció con ese resguardo, tuvo que Brasil intervenir, resguardarlos en esa embajada, entonces ellos pasaron por una persecución política completamente ilegal per se, de la misma forma María Corina. Entonces, ¿qué puede pasar? En el caso, y me remito a esto, ¿por qué? Porque esta también era la respuesta que daba, ¿qué pasaba si había un cambio de gobierno en Venezuela? Venezuela es en este momento un país que tiene una ingobernabilidad bastante grande. Es un país que tiene altas fracturas sociales, altas fracturas económicas, las cuales la recuperación le va a tomar muchísimo tiempo. En el caso, por ejemplo, de que exista un cambio de gobierno, un cambio de régimen, los efectos no son inmediatos. Estamos hablando de que Venezuela va a necesitar unos 10, unos 20 años para poder recuperarse. Y esto se conecta directamente con la segunda pregunta. Acordémonos que existe una migración venezolana no solamente en nuestros países, sino en todo el mundo. Y que mucha de esta población ya en efecto son parte integral de la economía de los países. Estamos hablando de casi 2 generaciones. Estamos hablando de que los primeros migrantes tal vez ya tuvieron aquí sus hijos y que los hijos ya son ecuatorianos per se y que también son ya parte de todos los otros lugares. Entonces yo creo que no podríamos hablar de que hay un cambio en Venezuela y que todos los venezolanos van a retornar. Obviamente habrán muchos que extrañan a su patria, simplemente, esto es algo básico, ¿no? Tú siempre vas a extrañar y vas a querer volver de donde tú eres, pero hay muchos que ya están muy interconectados con las economías y con las dinámicas en otros países, ya son parte de. Entonces, no podríamos, este fenómeno, bueno, ya se quedará acá independientemente de lo que haya pasado, de lo que pueda pasar, perdón. Dos cosas muy puntuales para despedir. Estas son las 2 del estribo y le voy a agradecer así que sea lo más rápido posible. A mí me llama poderosamente la atención que frente a esta arremetida de Estados Unidos en contra de Venezuela y de Maduro, básicamente, no es en contra de Venezuela, sino de Maduro, en efecto, ni China ni Rusia, que siempre Maduro ha dicho son sus grandes aliados, no hayan dicho ni pío. Están con la boca cerrada, no dicen nada, ni a favor ni en contra, simplemente son indiferentes de este momento que está viviendo el presidente Maduro. Lo uno. Y lo segundo, ¿qué tiempo calcula usted más o menos va a tomar sacar a Maduro del poder de acuerdo a la planificación que tiene proyectado Estados Unidos? Porque a este lo están sacando hace rato, pero sigue ahí. Y tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas de su país y de mucha gente que incluso, aún y a pesar de todo lo que vive el país llanero, siguen creyendo en el chavismo, creían en Chávez y ahora creen en Maduro. Bueno, es una gran pregunta, Luisa, que va directamente a lo que es mi experticia per se. A ver, hay que entender cómo funciona China. China es extremadamente pragmático. China no se va a meter nunca en
a apoyar a un gobierno o a otro sin que éste esté completamente legitimado y legalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que China apoya el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque es lo que le llegó en el reporte directo de que ganaron las elecciones y ellos no se van a cuestionar si estas fueron libres, si estas fueron democráticas o cualquier otro problema. Entonces, si existe un cambio de régimen, el cual siga vendiendo petróleo a China, bueno, China creo que seguramente apoyará ese régimen. Ellos son extremadamente pragmáticos y no van a tener en sí líderes aliados ideológicos. Por otra parte, Rusia tiene ya sus problemas directamente, está inmerso en una guerra con Ucrania, lo cual también nos trae a otro de los grandes conflictos en este momento, que es la militarización de las grandes potencias. Entonces, en ese sentido, Rusia ya tiene destinado una gran cantidad de recursos específicamente a su conflicto, lo que sí le ha hecho perder mucha influencia directa en nuestra región. Entonces, eso es lo que se tiene por otro lado, mientras que Estados Unidos está acrecentando su poder realista y de una u otra manera está generando esta embestida para poder ganar influencia directa ya en nuestra región, algo que se perdió desde el nuevo milenio. Y por otra parte, la pregunta que me comenta es bastante compleja, porque lo que le digo, puede ser que Maduro sea eliminado, el día de mañana ya no exista más, pero el régimen específico de cómo están las cosas y más allá del nombre de los líderes, es justamente cómo está la gobernabilidad en Venezuela. Esto va a tomar muchísimo tiempo cambiarlo. Me parece que inclusive aunque haya un radical cambio de régimen existe un gran apoyo de parte de la comunidad internacional hacia Venezuela a este régimen, va a tomar generaciones. Acordémonos que este régimen está ahí ya por más de 2 generaciones, entonces probablemente tome exactamente el mismo tiempo para poder retornar a esta gran potencia que fue Venezuela en los años 80, en los años 90. Acordémonos en sí que era una gran potencia petrolera y que era reconocida justamente en el mundo por toda su producción, pero esto en efecto va a tomar muchísimo tiempo independientemente de que salga Maduro independientemente de la salida a partir de la salida justamente de Maduro. Gracias, Santiago, por su deferencia, por comparecer aquí ante los micrófonos de WQ Radio y por orientarnos respecto de estos temas de coyuntura internacional. Que tenga un buen día y lo comprometo a que pronto volvamos a vernos asimismo vía Zoom para esta entrevista y tocar muchos otros temas que ahora se me quedan en el tintero. Que tenga un buen día. Un buen día, Luisa, y para mí siempre va a ser un placer poder hablar de relaciones internacionales frente a toda su prestigiosa audiencia. Que tengan un gran día. Hasta luego. Lo propio, gracias. Momento de una pausa. Esto es WQ Radio, Noticiero Nacional 102.1 FM. Cuando volvamos, estaremos conversando con